Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial en este día viernes 29 de mayo del año 2020. Qué gran alegría, queridos hijos, de seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Su amigo, su hermano sacerdote, el Padre Mauro Zambrano, te bendice y a la vez te anima. Hoy, queridos hermanos, es el día de la misericordia de Dios. Qué grande Dios para con nosotros, queridos hermanos, que nos ha permitido otro día más de vida. Hoy, queridos hermanos, la invitación de Jesús es a levantar nuestro ánimo, es a levantarnos de ese momento difícil en que estamos. Hoy el Señor nos tiende su mano, te tiende su mano a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que día a día se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Hoy el Señor te habla al corazón y te anima en medio de esa situación de enfermedad, en medio de esa situación difícil que estás atravesando con tu familia. Hoy, queridos hermanos, vamos a llenarnos del fuego, del amor, de la misericordia del Señor. Recuerden, mis queridos hermanos, que debemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya próximos a celebrar las vísperas de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos llena, que nos fortalece, que nos reanima a seguir el camino de salvación. Desde ya, queridos hermanos, vamos a llenarnos de Jesucristo, vamos a llenarnos de esa fuerza que nos invita a seguir adelante. Hermanos, yo bendigo al Señor por tu vida, bendigo al Señor por esos comentarios que ustedes siguen dejando en la parte de abajo de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, gracias. Yo coloco cada día sus oraciones, sus intenciones a los pies del Maestro. Muchos hermanos que me han escrito con esta enfermedad del COVID-19. Hermanos, lloro por ti, ánimo, fuerza, queridos hermanos. Dios es el único que tiene la última palabra en medio de esta situación. Dios es el único que puede sanar. Confiemos en la misericordia y en el poder de Jesús, que puede sanar todo COVID-19, todo coronavirus, porque Cristo ha vencido la muerte. Cristo tiene todo el poder para sanar toda enfermedad. Mis queridos hermanos, anímate ahí, tal vez en cama, ahí atravesando esta dificultad en cualquier centro hospitalario, en cualquier unidad de cuidados intensivos. Dios está ahí, hermanos. Dios está vivo. Jesús está vivo. Y también pido al Señor desde ya por los enfermos, por los que tienen cáncer, por ti, mi querido hermano, que estás atravesando esta enfermedad. Hoy el Señor te habla al corazón y Jesús te dice que te ama con amor eterno. Por eso, ten ánimo, ten fe. Dios ha pensado en ti. Dios conoce tu enfermedad, Dios conoce tu problema, Dios no se hace el desentendido. Mis queridos hermanos, hoy, ¿cómo te sientes? Anímate, anímate en el Señor. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Mire, mis queridos hermanos, que Dios tiene algo grande para usted. Si Dios te ha permitido otro día más de vida, es porque Dios tiene algo grande para ti, y ese algo grande es que el Señor está pensando, el Señor Jesucristo está obrando poderosamente en tu vida. Desde ya bendigo al Señor, mis queridos hermanos, por sus intenciones. Día a día los coloco a los pies de la cruz de Jesús, y en este viernes quisiera pedir muy, pero muy especialmente por los atribulados, tanto de estas enfermedades. Muchos hermanos atribulados, anímense en el Señor Jesucristo. Sigamos confiando en Él, que Él es el único que puede sanar toda enfermedad. Él es el único que puede sanar todo COVID-19, todo problema de salud de nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, hoy con gran alegría vamos a animarnos en el Señor. Animemos nuestras vidas, nuestra familia, y que hoy le podamos decir al hermano: aviva en ti el gozo, el fuego del Espíritu Santo. Con esa alegría del resucitado, avivemos en cada uno de nosotros el gozo del Espíritu Santo, ya próximos a vivir el día de Pentecostés, que durante esta semana la tarea fundamental es avivar el fuego del Espíritu Santo. Pero como es necesario la oración, pues vamos a orar juntos, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre nuestras vidas, que descienda sobre ti, mi querida familia, mis queridos hermanos, que ustedes
hoy puedan llenarse, que puedan sentir el gozo del Espíritu Santo, como día a día lo sentimos, fundamentalmente a través de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar juntos, mis queridos hermanos. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, Señor Dios. Espíritu Santo, en este día te alabo, te bendigo, te glorifico, Santo Espíritu de Dios. Prometo darte todo el honor, toda la gloria. Espíritu Santo, aquí está mi voz como sacerdote del Dios Altísimo. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que soples, que actúes en estos hermanos que se encuentran tristes, que se encuentran atribulados por sus enfermedades, que no tienen esperanza de vida, Señor Dios. Espíritu Santo, promesa del Padre, Consolador divino, Paráclito divino, actúa, Señor, con tu Espíritu Santo. Toda enfermedad, que haya curación, Jesús, para los que se encuentran desahuciados, para los que se encuentran con coronavirus, Señor Jesús, sánalos con tu Espíritu Santo. Actúa, Señor, con tu Espíritu. Libera, Señor, con tu Espíritu las ataduras de nuestros jóvenes atados a los vicios de la droga, atados a los vicios de este mundo, a la idolatría, Señor. Con tu Espíritu Santo, libera este mundo, Señor, confuso, este mundo, Padre amado, con tu fuerza. Te adoro y te alabo, Espíritu Santo. Sana y actúa en este día y reaviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, avivemos el fuego del Espíritu Santo. Qué grande es Dios, queridos hijos, qué grande ha sido Dios para con nosotros, que nos ha permitido esta oportunidad de compartir como amigos, como hermanos, la palabra de Dios. Y por eso bendigo al Señor, porque estoy seguro que día a día ustedes anhelan compartir la palabra de Dios, que día a día ustedes se fortalecen con la palabra de Dios. Y oren ustedes, queridos hijos, por su servidor, el Padre Maro, para que el Señor me conceda la gracia de perseverar día a día a pesar de las vicisitudes que vivimos en este país. Mis queridos hermanos, preparo la palabra con mucho amor, con mucho cariño. A pesar de que tenemos más de 10 horas sin electricidad, yo simplemente digo: Señor, tú eres más fuerte que cualquier adversidad que estamos atravesando en este país. Pero, Señor Jesús, hay muchos hermanitos que esperan la palabra de Dios, y por eso con mucha alegría, hermano, aprovechemos este banquete suculento que es fundamentalmente para ti. Este banquete el Señor lo prepara especialmente para ti. En cualquier parte del mundo el Señor llega con amor, con su amor y con su misericordia. Por eso, queridos hermanitos, hoy la palabra de Dios, este banquete hermoso, es un banquete suculento. Qué bonito y qué grande ha sido Dios para con nosotros, que nos regala este maravilloso banquete de esta palabra que anima y que nos va a animar en el día de hoy a cada uno de nosotros que atravesamos diversas tribulaciones, atravesamos momentos difíciles, pero esperanzados y con la esperanza puesta en Jesucristo, nuestro Redentor. Hermanos, hoy el texto sagrado de la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25, del versículo 13 al 21. Libro de los Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, para que en casita cada uno de nosotros podamos hacer lección divina y a la vez meditar la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El salmo que hoy presenta la liturgia de la iglesia es el Salmo 102. Magnífico, una expresión de esta antífona del autor sagrado de este Salmo 102. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Hay que bendecir al Señor, mis queridos hermanos, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. Bendigamos al Señor. Y a la vez, el texto del Evangelio es el texto de San Juan, en el capítulo 21, del versículo 15 al 19. Hermanos, escuchemos la proclamación del Evangelio con mucha atención y pidamos al Espíritu Santo el discernimiento. Mis queridos hijos, les anuncio con gran alegría, con gran gozo, el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús que ha resucitado, queridos hermanos, en nuestras vidas. Gloria al Dios de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios es un mensaje esencialmente destinado para cada uno de nosotros. Es una vida, en medio de la primera lectura y del Evangelio, es una vida centrada en el apacentar. Fíjense, Jesucristo le hace una encomienda a Pedro, apacienta mi rebaño, y por eso Pedro es el primer pontífice, Pedro es el primer papa de nuestra iglesia, y no como lo dicen muchos escritores y como lo dicen muchas personas que bueno, tal vez en la historia de la iglesia, en el principio de la iglesia con Constantino, etcétera. No, hermanos, el Señor fija su mirada en Pedro como el primer pontífice, como el hombre que es capaz de apacentar el rebaño, porque Pedro es una persona formada. Pedro, a pesar de la situación que vivió, Pedro estaba capacitado y tenía las cualidades para conducir la iglesia y fundamentalmente llena de la esperanza del resucitado. Hermanos, hoy en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy este texto es fundamentalmente viendo la experiencia de Pablo que es grande, como siempre hemos dicho, Pablo que se ha convertido en este gran hombre de la predicación, este gran misionero de Jesucristo en medio de las vicisitudes, de las circunstancias. Pablo encarcelado, y que en medio del encarcelamiento Pablo se hace hombre del Evangelio, testigo de la palabra de Jesucristo. Fíjense, mis queridos hermanos, que en el primer libro de los Hechos de los, o en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice el texto sagrado, en aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Pablo preso, encarcelado, y queridos hermanos, la experiencia del hombre que busca a Dios, la experiencia del hombre que busca a Jesucristo como el Dios de la vida, es una experiencia porque primero nos hemos encontrado con Jesús. Y Pablo asegura, escuchen muy bien mis queridos seguidores, mis queridos amigos de nuestro canal de YouTube, Pablo asegura que está vivo un hombre llamado Jesús que había muerto. Por eso Pablo dice, la vida para mí es Cristo, nada me vale en esta vida, lo que me vale es Cristo. Y es una experiencia fundamentalmente maravillosa. Pablo asegura que está vivo un hombre llamado Jesús que había muerto. Y hoy nos pudiésemos hacer una pregunta, una interrogante, mis queridos hermanitos. ¿Nosotros creemos en un Dios vivo? Porque Jesús le dijo a las mujeres, y Jesús le dijo a aquellos que iban al sepulcro, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Jesús está vivo, mis queridos hermanos, y porque está vivo tiene el poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Queridos hermanos, para Dios todo es posible.
Pablo asegura que está vivo y por eso estaba encarcelado. Por la palabra, porque para Pablo lo más importante era el evangelio. Porque para San Pablo lo más importante era haber conocido a Cristo. Por eso, mis queridos hijos, después de una experiencia de pecado, porque el mundo nos deja triste, el mundo nos deja vacío, el mundo nos deja sin fuerzas. Y después que nosotros conocemos la verdad, somos libres. Somos libres y por eso los mandamientos de la ley de Dios nos hacen libres, queridos hermanos. Los mandamientos de la ley de Dios nos hacen vivir en la gracia. Pablo se encuentra con Jesucristo. Y recuerden, mis queridos hijos, que el Señor siempre es el primero que toma la iniciativa. No somos nosotros. Muchas veces sí vamos a un retiro, pero el Señor fue el primero que te invitó a ese retiro. El Señor pensó en ti. El Señor habló a tu corazón. Y dice la palabra de Dios, fíjense, tengo aquí un preso que me dejó feliz. Un preso. Y Pablo es preso por la causa del evangelio, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Y era una diatriba, porque en Pablo no encontraban ninguna condenación, en Pablo no encontraban ningún problema. Las acusaciones que hacían en contra de Pablo, pues realmente eran inciertas, solamente porque Pablo creía en un hombre que había resucitado, en un hombre que estaba vivo. Dice la palabra de Dios, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes de sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Si nosotros creemos en Cristo, hermanos, es porque el Señor va a hablar por nosotros, porque el Espíritu va a hablar por nosotros, queridos hermanos. Y hoy la vida, la experiencia del cristiano tiene que ser una experiencia de decisión, decidir por Cristo, queridos hijos, decidir por el evangelio, decidir por la palabra. Y es lo que Pablo está tranquilo. Y esto es lo que hoy nos debe llamar la atención, queridos hermanos, cómo Pablo se encuentra tranquilo, cómo Pablo, a pesar de que tiene un mundo de acusadores, a pesar de que Pablo no encuentran en él ninguna causa de condenación, pero Pablo está seguro, San Pablo está firme. No importa que nos quiten la vida. Si la vida para nosotros es Cristo, hermanos, nosotros estamos anquilosados a la vida de este mundo. Sí, maravilloso. ¿Quién no quiere vivir? Nosotros se nos plantea el tema de la muerte y esto es una problemática. ¿Cuántos muchas veces le tememos a la muerte? No sé, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted le teme a la muerte. Y esencialmente es un paso que todos tenemos que dar. Morir, pero fíjense, dice el texto sagrado en San Juan, cuando muere Lázaro y le dice a su hermana Marta, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? El que cree, Marta, si crees, tu hermano va a resucitar. Tu hermano resucitará en la resurrección del último día. Creemos en la resurrección de Cristo, que era la problemática que venían enfrentando esencialmente los fariseos, los maestros de la ley, con los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. He aquí donde Pablo está convencido. A Pablo esperan para carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Dice el texto sagrado, vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que sostenían, que sospechaban. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión. Fíjense, Pablo judío, ahora la única acusación era porque Pablo había asumido a Jesús en su corazón. Era acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. Hermanos, Jesús está vivo. Y yo lo puedo decir con toda seguridad, porque cuántos hermanos y cuántos momentos bonitos hemos experimentado de jóvenes, hermanos, de gente
que caminaba, pero en su corazón estaba muerto, porque no tenían esperanzas, queridos hijos. ¿Cuántos jóvenes con problemas difíciles en sus hogares, heridos, sin deseo de vivir, y cómo el Señor los ha transformado, cómo el Señor les ha permitido la conversión para sus vidas? Es porque Jesús está vivo. Hermanos, si Jesús está vivo, Dios puede sanar tu enfermedad. Porque Jesús está vivo es porque Dios puede transformar tu familia. No digas que no puedes. No sé si ustedes han escuchado la historia de Tony Meléndez, un hombre que nació sin brazo porque su mamá pues estaba embarazada de este niño y tomó una droga llamada talidomina, creo que es que se llama la droga, o un medicamento, y este medicamento hizo que se amputaran los brazos de este niño, y el niño nació sin brazos. Y bueno, iba a la escuela y todo el mundo decía, un niño sin brazos, y todo el mundo se burlaba de Tony. Pero para el que quiere seguir luchando, para el que quiere seguir perseverando, no hay palabras que le puedan afectar. Y queridos hermanos, Tony Meléndez le cantó al Papa, si mal no recuerdo, creo que fue en Portugal. Y después de que Tony Meléndez le cantó al Papa, Tony toca la guitarra con los dedos de sus pies, queridos hijos, con los dedos de sus pies. Escúchese bien. Y después que le cantó Tony al Papa San Juan Pablo II, empezaron a entrevistarlo. Y una de las periodistas le dijo, Tony, usted que predica, usted que habla de Dios, ¿dónde están sus milagros? ¿Dónde están los milagros? Y dice Tony, cuando una persona levanta para mí sus brazos, eso para mí es un milagro. Hermanos, tú eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Por eso Tony dijo, para mí, cuando una persona levanta sus brazos, para mí eso es un milagro. Y dice Tony, no digas que no puedes, porque yo que no tengo brazos, puedo tocar con los dedos de mis pies la guitarra. Y tú, querido hermano, que lo tienes todo, que tienes sus brazos, anímate. Anímate porque Jesús está vivo, queridos hijos. Y Pablo estaba seguro, convencido, porque para Pablo Jesús estaba vivo, porque lo había experimentado y sentido. Tal vez estamos desesperanzados y ya no hay tal vez deseo de seguir viviendo, ya no hay esperanza de vida, queridos hermanos, pero recuerde que Jesús está vivo, que Jesús puede sanar tu enfermedad, que Jesús puede liberarte, que Jesús puede sanar todo coronavirus, que Jesús puede transformar nuestros hogares, nuestros matrimonios caídos. Hermanos, Jesús está vivo. Es simplemente creerle al Señor. Y por eso sigue diciendo el texto. No sabiendo qué determinación tomar, le preguntó a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara ya de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Hermanos, Pablo está seguro, no importa dónde lo juzguen. Evidentemente querían enviarlo a Jerusalén, pero él pidió que lo juzgara el César. Recuerden la experiencia del César. Jesús que ha dicho, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y basta, mis queridos hermanos, Dios es Dios, Dios es Dios. Y en este sentido, Pablo está seguro que si le quitan la vida, que posteriormente va a suceder, le quitan la vida a este gran evangelizador, este gran misionero, pero está convencido de que él sigue a un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y hoy el Señor nos pide esto, mis queridos hermanos, no seguir a un Dios de muertos en lugares oscuros, en lugares donde no hay esperanza de vida, en lugares donde simplemente la brujería, la hechicería parece ser como la única alternativa. Y ya les comentaba días atrás, mis queridos hermanos, en los distintos evangelios, esta señora que un día me dijo, Padre, fui donde un brujo y un brujo me curó de una enfermedad que nadie daba con el cuento de la enfermedad. Y yo le dije, señora, yo prefiero irme al cielo con un cáncer y no al infierno sano o curado. Esta es la experiencia del hombre que no tiene reparo en seguir a Jesucristo, porque el Señor Jesús hoy nos dice a través del Salmo 102 que le bendigamos, porque Él es el Rey del universo. Bendigamos, dice el texto sagrado del Salmo 102, bendigamos al Señor que es el Rey del universo. La experiencia del hombre que se ha encontrado con el Dios de la vida. Bendice al Señor, alma mía. Dice el salmista, que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el Dios vivo, que Él se hizo clavar en un madero. Él que lo condenaron por amor y por misericordia. El salmista dice, grande es su misericordia. David, fíjense la experiencia del rey David. Digo, grande es su misericordia. Por cuántos momentos difíciles, por cuántas caídas, y el Señor nos vuelve a decir ánimo. Y el Señor te dice a ti, ánimo Hilda, ánimo Grilda, ánimo Pedro, ánimo Juan, ánimo Raquel, ánimo Maru. Esto es Dios, queridos hermanos. Ánimo Pedro. A todos nos dice el Señor, ánimo, porque grande es su misericordia, grande es su amor para con nosotros. Y hablando del amor, el texto del evangelista según San Juan es una experiencia maravillosa. Fíjense, Jesús tiene un diálogo con Pedro. Ya sabemos, queridos hermanos, lo que ha pasado con Pedro. Pedro, este hombre que el Señor llama, un pescador. Jesús le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Pedro, muchas veces decimos, sí, pero Pedro era un indocto, Pedro no conocía. Pedro conocía la ley. Pedro era un grande, así como San Pablo, un gran conocedor de la ley. Y Pedro, repito, hermanos, para todo se necesita estudio. Pedro era un pescador, pero estoy seguro que Pedro tenía que saber todo lo concerniente al arte, al ramo, así como el médico, así como el enfermero, así como el abogado, como el militar. Se debe estudiar, y Pedro era un gran pescador. Y en este sentido, el Señor Jesús fija la mirada en Pedro. Pedro, tal vez con su tosquedad, Pedro tal vez con su servistura, pero el Señor hace de Pedro una experiencia distinta, una historia distinta. Es ahí donde hoy el texto nos habla de Simón. Fíjense, Pedro, ¿qué significa? Pedro significa roca. Pedro significa roca. Y hoy el Señor esencialmente no lo llama a Pedro directamente. Dice el texto sagrado, en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro. Fíjense, primero, Simón significa sensibilidad. Simón significa frágil. Simón significa el hombre que asume la palabra de Dios. Simón significa la antesala de un corazón fortalecido en Dios. Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Por qué el Señor le hace esta pregunta a Simón Pedro? Hermanos, ¿recuerdan ustedes la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús? Pedro que dice, Señor, yo iré donde tú vayas. ¿Cómo vas a morir tú, Señor? Es imposible de que tú mueras. Y el Señor le dice, Pedro, usted piensa como los hombres y no como Dios. Y es más, el Señor le dice a Pedro en otra oportunidad, apártate de mí, Satanás, esencialmente por su pensamiento humano. Pero Pedro, desde esta experiencia de seguimiento de Jesús, y esto significa, hermanos, que en el seguimiento de Dios podemos flaquear, podemos caer, pero el Señor ahí está para levantarnos. No te quedes ahí, hermano, joven, no te quedes ahí, esposo, esposa, no te quedes ahí diciendo, pero es que cometí un error. Eso no significa de que se haya acabado la vida. Eso no significa, queridos hermanos, que hoy puede ser que todo esté perdido. No, hoy el Señor Jesucristo te quiere rescatar. Pedro niega 3 veces a Jesús. Y fíjense esta experiencia, cómo el Señor Jesús hace que Pedro reafirme en su amor 3 veces. Repito, el texto sagrado esencialmente dice, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me has negado. Y así fue, 3 veces niega Simón Pedro a Jesucristo. Y hoy el Señor Jesús quiere cerciorarse. Hoy Jesús quiere asegurarse de que Juan le confirme en su amor. Y qué maravillosa la respuesta de Dios. Simón, hijo de David, ¿me amas? Primera pregunta de Jesús. Y hoy el Señor nos pregunta, Maro, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Andrea, como te llames, ¿me amas? Más que estos,
¿A qué se refería ese me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Imagínense ustedes esa expresión de Pedro después que lo haya negado. No lo conozco. Ahora, después de decir no lo conozco, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, con el corazón en la mano, Pedro le dice al Señor, Señor, yo te fallé, perdóname, pero ahora te quiero reconocer como mi Dios, como mi Señor. Sí, Señor, yo fui frágil. Y por el hecho de ser frágil, Señor, tú me amas. Por el hecho de ser sensible, hoy quiero decirte, Señor, que me vuelvas roca, que me vuelva fuerte ante tu amor. Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. El Señor está preparando el corazón para que sea fuerte, para que sea roca, para que sea firme, para que sea cimiento, para apacentar los corderos, para apacentar a su iglesia. Apacienta mis corderos. Pero primero es necesario que tú me afirmes en el amor, Pedro. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, fíjense, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda negación, segunda confirmación de su amor. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No importa, queridos hermanos, si nosotros hayamos traicionado al Señor 1000 veces. Lo que importa es que nosotros le podamos decir, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor Jesús, que eres lo más importante en mi vida. Y después de esta experiencia negativa de Pedro, fíjense, te amo, Señor. Te amo, Señor, porque he sido frágil. Te amo, Señor, porque he fallado. Te amo, Señor Jesús, porque en mi hogar tal vez he sido causa de división. Te amo, Señor Jesús, porque he sido frágil en definitiva. Y después de esta confirmación, el Señor le va a dar una encomienda. Hermanos, no importa. Yo recuerdo cuando después de una experiencia de joven, y el joven, uno cuando está joven, yo agradezco a Dios pues porque viví en el campo y me crié en el campo, y uno en el campo suele ser un joven medianamente tranquilo, pero siempre hay cosas que uno como joven y los juegos, etcétera. Pero yo, después que tuve esta experiencia así como Simón, el Señor me permitió, yo tenía como 12 años y el Señor me permitió ser coordinador de un grupo juvenil de la renovación carismática. Y yo decía después, esta es la confirmación de Pedro. Después que Pedro niega a Jesús, Pedro lo reafirma en el amor. Y después de reafirmarlo en el amor, Jesús se quiere asegurar. Y por eso Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta la iglesia. Es decir, Pedro, tú eres el primer pontífice de la iglesia. Y el Señor nos capacita, hermano. El Señor nos da responsabilidad. Después que tú le confirmas en el amor a Jesucristo, el Señor te va a decir, apacienta esta familia, apacienta este hogar, apacienta mi iglesia. Y el Señor te va a dar responsabilidades. Como catequista de una parroquia, el Señor te va a dar responsabilidades, llamándote a la vida sacerdotal o llamando a la vida religiosa a muchas jóvenes. Es por eso que el Señor primero quiere asegurarse de que verdaderamente Pedro es fuerte, Pedro es capaz de conducir a la iglesia. Y termina diciendo el texto maravillosamente. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te ceñirá y te llevará donde no quieras. Eso se lo digo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. A ti, mi querido hermano, a ti, sigue a Jesucristo. No tengas miedo en soltar tu peso, tu dolor, tu sufrimiento. No tengas miedo, porque Jesús está vivo. Fíjense la experiencia de Pedro y Pablo. ¿Cómo muere Pedro y Pablo? Pablo condenado ya prácticamente a la muerte. Y hoy el Señor, fíjense, confirma en el amor. ¿Me amas?
¿Amas a Jesucristo? ¿Amas al Dios vivo? Si no le amas, no te preocupes. Déjate amar por Jesús. Déjate tocar por Jesucristo, porque hoy el Señor nos habla a través del texto. Fíjense, no es otra cosa, queridos hermanos. Apacentar no es solo dar la vida por los otros, sino que incluye cuidar, alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Esta es la vida del pastor, esta es la vida del sacerdote, de los obispos, en este caso del Papa, mis queridos hermanos. Apacentar, repito, no es solo dar la vida por los otros, sino que incluye cuidar, alimentar el rebaño. Eso significa ser papá, eso significa ser mamá, eso significa ser esposo, eso significa ser esposa. Repito, eres pastor. Eres pastor. No solo significa dar la vida por los otros, sino que incluye cuidar, alimentar el rebaño con la palabra de Dios, haciendo que ella sea conocida, que el rebaño adquiera familiaridad con ella, es decir, con la palabra de Dios, que tu familia se relacione con la palabra de Dios, que sea colocada en el centro de su vida y la tenga servida como alimento de vida eterna cada día en su mesa. Eso es lo que hoy la palabra nos enseña. Pero en definitiva, mis queridos hermanos, me llama poderosamente la atención la expresión de Pablo. ¿Pablo qué dice? Pablo simplemente, el resumen de la vida de Pablo es que asegura que Jesús está vivo. Que asegura que está vivo un hombre llamado Jesús que había muerto. Hoy que podamos asegurar que Jesús está vivo, queridos hermanos. Asegúrate. Créele al Señor, queridos hermanos. Créele a Jesucristo que Él está vivo, que puede sanarte, que puede liberarte, queridos hermanos. Que puede sanar ese dolor que hoy sientes, esa herida porque tal vez te ofendieron, esa herida porque abusaron de ti, querido hermano, querida hermana. Créele a Jesucristo que está vivo. Créele al Señor de la misericordia. Créele a Él, querido hermano, porque para Jesús no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Por eso, mis queridos hermanos, Pablo, repito, asegura que está vivo un hombre llamado Jesús que había muerto. Es por ello recordar la experiencia de Bartimeo, la experiencia de la hemorroísa, y el Señor la curó. El Señor curó a la hemorroísa. Es por eso la experiencia que hoy tú puedas tener con Jesucristo. La experiencia con Jesucristo es simplemente creer que tú puedes sanar. ¿Me amas?, le dice el Señor a Pedro. ¿Me amas? Pero el Señor te responde con un sí. El Señor te responde con ese verdadero amor que brota del corazón del hombre. Experimenta hoy que Jesús está vivo. Experimenta hoy, querido hermano, que Jesús puede sanarte. Jesús no es un Dios de muertos. Jesucristo está vivo, vivo y resucitado. Por eso que hoy, hermanos, tengamos la experiencia de un Jesús que levanta paralíticos, que levanta enfermos, que cura, que libera de la opresión del yugo de Satanás. Hermanos, me llama poderosamente la atención la experiencia de grandes hombres sanados, liberados, queridos hermanos. Fíjense, les comentaba la experiencia de un hermano sacerdote que tenía cáncer en la membrana bucal, en las membranas bucales o en las cuerdas bucales, y simplemente le creyó al Señor. Y la hermana Sor Brigitte McKenna le dijo: Padre, tú que todos los días comes a Jesucristo a través del cuerpo y de su sangre, créele a Jesús que puede sanar. Y este sacerdote con cáncer en la garganta, el Señor lo curó. No conozco tu enfermedad, pero Jesús sí conoce tu enfermedad, queridos hermanos, porque Jesús no se ha quedado en la tumba. Jesús está vivo. El Señor puede sanar todo problema en los riñones. El Señor puede sanar todo problema en la vejiga, todo problema de próstata, todo cáncer. Jesús puede sanar toda enfermedad, toda ceguera. Jesús puede sanar todo problema de arteria obstruida. Todo cáncer, Jesucristo es capaz de sanarlo, porque Él está vivo, queridos hijos. Que hoy puedas experimentar, creerle al Señor. Por eso, como sacerdote, te invito a orar. Vamos a orar, queridos hermanos, y recordar que hoy Jesús puede sanar tu enfermedad. Señor Jesús, te adoro, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por estos hermanos que hoy están escuchando tu palabra, Señor. Bendito y alabado eres, Señor Dios de la historia. Con tu gracia, con tu poder amoroso y misericordioso, Jesús.
Te alabo y te bendigo por ellos, amado, precioso Dios de la gloria. Quiero pedir hoy, porque yo creo que tú estás vivo, Señor. Y por eso aseguro hoy, desde mi testimonio, Señor, que tú puedes sanar todo problema de cáncer en el estómago. Que tú puedes sanar, Señor Jesús, todo problema en la vista. Que tú puedes sanar, Señor, todo cáncer de mamas. Que tú puedes sanar, Señor Jesús, todo coronavirus. Señor, restablezca todo sistema inmunológico en tu nombre, Señor Dios de la gloria. Restablezca, Señor Jesús, y sana todo problema de arteria obstruida, todo cáncer de linfoma de Hodgkin, Señor Dios. Todo problema en la piel, todo cáncer, Señor, a los pies de tu cruz, Jesús de la misericordia. A estos hermanos que hoy me están escuchando, hermano, que tú sientas el amor de Jesús. Que hoy el Señor Jesús pueda sanar de ese problema tal vez de respiratorio. Que hoy pueda el Señor Jesús sanar todo problema en la vista, Señor Dios de la gloria. Créele a Él, querido hermano, tú que me escuchas, pídele a Él. Pídele a Jesús con fe por tu enfermedad. Y en fe declárate sano. En fe declárate sano. El Señor te está abrazando con el fuego y estás sintiendo un fuego, el fuego del Espíritu Santo que te está sanando. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre del Señor. Señor, levanta todo paralítico. Señor, levanta, cura, Señor, todo problema de artrosis, toda hernia discal. Cura, Señor Jesús, todo problema que afecte la salud de cada hermano, que me está escuchando. Bendito eres, Señor, por tu gran misericordia. A la vez quiero pedirte, Señor Jesús, porque tú estás vivo, Padre Santísimo, que rompa las cadenas de Satanás. Todo hombre que haya hecho pacto con el enemigo, Señor, libera, Señor, libera de todo problema de drogadicción. Tú estás vivo, Señor. Libera, Señor, todo problema en los hogares, toda atadura a la brujería, la hechicería, la santería, Señor Jesús. En tu nombre declaro, según tu misericordia, Señor Jesús, toda libertad de nuestros hogares, amado Jesús. Te adoro, te alabo y te bendigo en este día. Mis queridos hermanos, hoy Jesús está vivo y por eso con gran alegría vamos a creerle que el Señor ha obrado en nuestros corazones, que el Señor sigue obrando, hermano. Si has sentido algo a través de esta oración, dile gloria a Dios, porque Jesús está vivo y porque creemos que Jesús está vivo, Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Él es el médico de los médicos y por tal motivo no te sientas asustado si sentiste algo. Ese es Jesús que nos está diciendo te amo, así como Pedro le dijo al Señor. Pedro, ¿me amas? Y que nosotros le podamos responder así como Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Queridos hermanos, una gran alegría, un gran gozo compartir con ustedes, de verdad que me place en el alma y que cada día pueda llegar a sus corazones, que cada día pueda llegar con la palabra de Dios fundamentalmente a sus hogares y a la vida de cada uno de ustedes. Queridos hermanos, bendigo al Señor por las distintas partes de ustedes, queridos hermanos de las distintas partes del mundo. Bendigo a tu país, bendigo a tu familia, bendigo a cada continente. Seguirle pidiendo, queridos hermanos, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Padre Maro, que ustedes dejen sus comentarios, hermanos. De veras que leemos vuestros comentarios y colocamos a Dios cada una de sus intenciones. Esto, hermanos, les seguimos pidiendo al Señor la fuerza y la fortaleza para que cada día podamos llegar a vuestros corazones, a vuestros hogares. Así que ánimo, queridos hermanos, que hoy podamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Repito, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, dale ese me gusta. Por favor, compartan nuestros videos, seamos partícipes de esta maravillosa oración, de la predicación. Enviemos esto a los demás, compartamos por Facebook, por Instagram, compartamos el mensaje de la palabra de Dios y bueno, también a través de nuestras redes sociales, Padre Maro. Suscríbanse, bueno, queridos hermanos, que pueda ser el gozo del resucitado, el gozo de Jesucristo y por supuesto, ustedes ya son parte de nuestra comunidad de amigos, de nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Así que bueno, quisiera extender una bendición muy especial para cada uno de ustedes y así recíbanla en la gracia de Jesucristo vivo y resucitado. El Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la Santísima Virgen María me les bendiga y me les cubra con su manto maternal. Y recuerden que Dios les ama eternamente.